Buenos días. Hoy día vamos a presentar al doctor Gustavo Vallejo desde el Pecado de Cardiología del segundo año y quien nos va a presentar el estudio COAPT de 5 años de evolución respecto a mitraclip en insuficiencia mitral secundaria. Gustavo. Gracias, doctor. Bueno, como el doctor Pedemonte decía, hoy día vamos a revisar el seguimiento a 5 años de este ya clásico estudio que es el COAP, ¿no es cierto? Y hay que entender que este estudio tiene un seguimiento de 5 años, pero ya tiene publicaciones previas al año y a los 3 años, y antes de partir viendo el artículo me pareció importante, antes de iniciar, saber qué es lo que sabemos hasta ahora. ¿Ya? Y entender qué es lo que sabemos hasta ahora es entender cuáles son los artículos que han hablado de mitraclip un poquitito, y más o menos cuáles son las indicaciones actuales que hemos sacado de estos artículos y cómo es obviamente el dispositivo. Entonces, el primer COAPT trial se publicó en el 2018 en el New England, ¿ya? Y que fue esto, tal cual, la reparación, ¿no es cierto?, transcatéter de la válvula mitral en los pacientes con falla cardíaca. Era un artículo que tenía un objetivo, este estudio, de evaluar el efecto de esta reparación de la válvula mitral en los outcomes clínicos de pacientes con falla cardíaca avanzada y disfunción sistólica severa, que se realizó en 78 sitios de Canadá y Estados Unidos, y acá me detengo porque es el mismo estudio. Entonces, más o menos, esto es lo que vamos a revisar. Incluyó pacientes con disfunción sistólica severa e insuficiencia mitral moderada severa o severa, con terapia médica óptima y persistencia de síntomas. Más o menos esos fueron los pacientes que fueron incluidos acá. Y estos pacientes se randomizaron en ratio 1:1 a esta terapia, ¿no es cierto?, de transcatéter más terapia médica óptima o solamente terapia médica óptima. Así fue la subdivisión de grupos. Y el endpoint primario fue las hospitalizaciones por falla cardíaca en 24 meses de seguimiento. O sea, el primer COAP apareció 2 años después de su publicación como estudio en revisión. Y no me voy a detener mayormente, pero quiero que entiendan, y esto es muy importante porque lo vamos a ver a continuación, cuál era el subtipo de paciente en características clínicas. Y aquí me detengo porque es parte de la polémica que está en este momento, es entender que estos pacientes tenían un orificio regurgitante grande, o sea, un promedio de 0,4, si se fijan, en ambos grupos, una dimensión ventricular que no era tan grande, o sea, de 6,2 milímetros, más o menos a 6,2 en ambos grupos, con un volumen final de diástole alrededor de 200, ¿ya? Y esto es importante por las discusiones que se formaron a continuación, y tenían alto porcentaje. Y estos fueron los resultados primarios de este estudio del COAP. A izquierda pueden ver el número de hospitalizaciones por falla cardíaca con significancia estadística y un hazard ratio de 0,5, más o menos la mitad en el grupo que se usó el mitraclip que en el grupo que no se usó. Grupo control en rojo, grupo azul, grupo del dispositivo. Y acá a la derecha vemos lo mismo, pero mortalidad en cualquier causa. Entonces, rápidamente uno entiende que mitraclip podría disminuir la mortalidad de estos pacientes y sin una mayor incidencia de complicaciones relacionadas al dispositivo. Si se explican el seguimiento a 12 meses, prácticamente el 94-95% de los pacientes no tenía complicaciones del dispositivo. Entonces rápidamente uno dice, chuta, parece que esto es una terapia útil. Sin embargo, asociado al COAPT apareció este artículo en la misma revista prácticamente, 2018, que es el MITRE-FR, que trató de hacer lo mismo. Ya evaluar el efecto de la reparación de la válvula mitral transcatéter en pacientes con falla cardíaca crónica y disfunción sistólica severa, randomizados pacientes con insuficiencia mitral severa, pero fíjense acá, el orificio regurgitante era menor, estaba hecho en base a otras guías, solo 0,2 centímetros. ¿Ah? Sí, esto es europeo, el otro es más americano. Ya con una FEI entre 15 a 40%, los otros pacientes eran 20-50 más o menos, y los llevaron y que persistían sintomáticos, a recibir esta terapia con el dispositivo más la terapia médica local. Esto también es importante, no era terapia médica óptima, o solo la terapia médica local. Ya eso quiere decir que no hacían todo lo que tenían que hacer muchas veces antes de poner este dispositivo. El endpoint primario compuesto, muerte por cualquier causa, hospitalización por falla cardíaca a 12 meses, y los resultados acá son totalmente disímiles a lo que vimos en COAPT. Ya el grupo control y el grupo de terapia médica no se diferenciaron en nada. Estos son los endpoints primarios donde no tenemos significancia estadística en relación al grupo con la intervención, relacionado al grupo control, en el outcome compuesto, en muerte por cualquier causa, causa cardiovascular, etc. Entonces tenemos 2 artículos publicados prácticamente el mismo año que dan resultados totalmente disímiles. Y esto armó toda una polémica. Y se trataron de entender por qué estas diferencias. Y esto es una buena definición de qué tan distintos eran estos pacientes en relación al COAP y al MITRE-FR. Fíjense la diferencia entre el orificio regurgitante, donde tenemos un orificio mucho más grande en el COAP, a diferencia del MITRE-FR, y más o menos el 41% de los pacientes tenía un orificio de 40 milímetros, milímetros
cuadrados y con ventrículos que eran un poquito más chicos en relación al MITRA-FR. Y así aparecieron múltiples publicaciones, ¿no es cierto?, que nos dan a entender cuál era la diferencia entre estos pacientes y a lo mejor por qué podrían explicarse estos resultados tan disímiles. Lo otro, la terapia médica óptima de base. En los pacientes con el MITRA-FR solamente recibían terapia asociada al mundo real. En cambio, en el COAP, los pacientes iban a terapia médica óptima y eso significa que cumplían toda la guía de insuficiencia cardíaca. Si necesitaban algún dispositivo de asistencia, ya sea resincronizador, DAI o revascularización previa, se hacía antes de pasar al MITRA-FR. O sea, el MITRA-FR era prácticamente lo último. Y el ratio de complicaciones también fue muy distinto, mucho mayor en MITRA-FR con 14.6% comparado con lo que les mostraba anteriormente del COAPT. Entonces, esto llevó más o menos a esta idea, donde tenemos la disproporcionadamente severa insuficiencia mitral en estos pacientes. Quiere decir que son pacientes que tienen orificios regurgitantes muy grandes, o sea, una insuficiencia mitral muy grande, pero con un ventrículo que no está tan malo. O sea, un ventrículo que debió haber dilatado, esto es insuficiencia mitral secundaria, así que se trata de un ventrículo dilatado, pero con un orificio muy grande. A diferencia de los pacientes con MITRA-FR, que tenían ventrículos aún más grandes, pero la insuficiencia mitral no era tan grande. Entonces, ¿qué influencia tenía esta insuficiencia mitral sobre los outcomes del paciente, sobre el perfil hemodinámico del paciente? Y entendemos que eran pacientes muy distintos. Por acá están los del COAP, por acá el MITRA-FR. Y eso llevó prácticamente a la actualidad lo que tenemos en esta tabla, ¿no es cierto? Que sabemos que el MITRA Club es útil en los pacientes que tienen una insuficiencia mitral más o menos grande, calculada por el orificio regurgitante efectivo, ¿no es cierto? Pero que el ventrículo no esté tan grande. Si fijan, acá está dividido por tamaño del ventrículo en fin de sístole, y aquí por el orificio regurgitante, ¿no es cierto? Sabemos que cuando el orificio no es tan grande, y como nos muestra el MITRA-FR, esto no es tan útil, y tenemos un área incierta donde tenemos un orificio grande y un ventrículo grande, que no sabemos si que acá este dispositivo funcionaría. Una vez entendiendo lo que vamos, quería llegar al análisis de este seguimiento a 5 años, ya entendiendo más o menos para dónde van los resultados inicialmente, ¿no es cierto? En el COAP Trial, de nuevo, repetir lo mismo para recordar, ¿no es cierto?, cuáles eran los pacientes: insuficiencia cardíaca severa, de etiología isquémica o no isquémica, ¿no es cierto?, Canadá, Estados Unidos, y la terapia médica con el endpoint que les decía. Y ahora lo único que agregamos es que el seguimiento fue a 5 años, ¿cierto? Hay que entender que a los 3 años se hizo un crossover, se permitió a algunos pacientes hacer un crossover, lo vamos a analizar después. ¿De qué se trata esto? Se trata, ¿no es cierto?, de que el ventrículo está dilatado, secundario a una cardiomiopatía isquémica o no isquémica, y eso genera un tempting, ¿no es cierto?, un tethering en realidad de los velos de la válvula mitral, lo que expresamos en la ecocardiografía como esta insuficiencia mitral secundaria, ¿no es cierto?, que podemos ver tanto acá en el eje 3 cámaras como en el eje paraesternal corto, ¿no es cierto?, o en el 4 cámaras o el paraesternal largo. Y eso se sabe que lleva a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes y incrementar el número de hospitalizaciones por falla cardíaca y reducir la sobrevida. En base a esto se hizo este artículo, ¿no es cierto? Y esto es lo que se propone, ¿no es cierto? Se propone que esta válvula mitral, ¿no es cierto?, sobre lo anterior y velo posterior, que están muy separados, se haga una punción, ¿no es cierto?, con acceso venoso, atravesar el septo de una punción septal, ¿no es cierto?, y bajar directamente hasta la válvula mitral e instalar este dispositivo que es como un clip finalmente. De hecho, se está escrito que la primera técnica de mitral clip en realidad era lo que el cirujano hacía, era de poner un punto a la válvula. Y esto trataban de hacerlo percutáneo. Alfiere. ¿Ah? Alfiere, la técnica de Alfiere. ¿Sí? Y finalmente lo que se hace es dejar la válvula mitral acá no sé, yo lo veo como una mariposa, un murciélago, ¿no es cierto? Un 8, donde disminuye la insuficiencia mitral central principalmente. Esa es la intervención. ¿Ya? La metodología de este artículo, como les decía, el outcome primario ya lo revisamos, pero también tiene una serie de outcomes secundarios están menos reportados, pero medían también ecográficamente el grado de insuficiencia mitral. Esto está publicado hay que irse mucho más atrás, es como tenían una publicación del diseño del artículo, ya que está publicado en 2016, si no me equivoco. Aquí tengo la referencia, se cortó un poco abajo. También tenían escalas de calidad de vida, ¿no es cierto?, el test de caminata de 6 minutos, las hospitalizaciones recurrentes por cualquier causa de 24 meses, la capacidad funcional, etcétera, todas las causas de mortalidad. Y esto se lleva a 5 años. Los criterios de inclusión fueron, como les decía, cardiomiopatía isquémica o no isquémica con fracción de eyección de entre 20 y 50%, y una insuficiencia mitral moderada a severa o severa. Cuando uno habla de estos números es porque la midieron en base a geografía, 3 más o 4 más, eso es medición geográfica, y ellos hicieron confirmación de ecocardiografía en todos los pacientes. Ya tenían que ser sintomáticos, o sea, capacidad funcional de 2 a 4 de la New York Heart Association, asociado a la terapia médica óptima, y antes del implante del dispositivo, y esto es fundamental, se debía realizar ya sea revascularización, resincronización o incluso implantar algún dispositivo según las guías clínicas
mundiales, por así decirlo. Estos no eran pacientes que iban directo al MITRA. La diferencia un poco del MITRA-FR. Y los criterios de exclusión, ventrículos muy grandes, aquí no es 7 centímetros, 7 milímetros, hipertensión pulmonar severa y falla cardíaca derecha, moderada severa, sintomática importante, no meterle estos dispositivos a pacientes con falla cardíaca, sabemos que no está estudiado. Ya, la metodología, un poquito, esto es lo que aparece también en el artículo, ¿no es cierto?, de prepublicación. Si los pacientes eran elegibles, ¿no es cierto?, eran aprobados por el comité de elegibilidad, se reconfirmaba que cumplían los criterios de inclusión y se obtenía el consentimiento informado. Ya, y se hacía una visita base, ¿no es cierto?, con todo lo que se hace, historia médica, examen físico, los cuestionarios basales, la medición de electro, ecocardiograma y los niveles de ProNP, y se randomizaban ya sea al grupo con dispositivo o al grupo sin dispositivo. Y lo interesante es que después se hacía un seguimiento, ¿no es cierto?, a 30 días, 6, 12, 18, 24 meses, y después esto es lo que les mencionaba, a 5 años. El número de pacientes dividido fue 302 en el grupo con dispositivo y 312 en el grupo sin dispositivo. O sea, más o menos estamos hablando de 614 pacientes. Y al tercer año, quise poner esto, que esto también está analizado en el COAP 3 años, el grupo que había quedado solamente con terapia médica, o sea, sin dispositivo, tenía la posibilidad de hacer un crossover. Ellos querían evaluar si es que ofrecerles la terapia después de 2 años sin terapia tenía el mismo efecto. ¿Ya? Y obviamente había pacientes que ya se habían cruzado en los primeros 24 meses por un tema del diseño del estudio, y los que no se habían cruzado podían cruzarse se cruzaron hasta un 40% a esta altura. ¿Se entiende esa parte, no es cierto? Sí. Estas eran las características de base de los pacientes, no voy a indagar mayormente, solamente quiero mostrarles que tanto en el grupo de dispositivo como en el grupo control no había diferencias significativas en ninguno de los características epidemiológicas de base, ni en edad, ni en sexo, ni en si eran diabéticos, si no eran diabéticos, ninguna de estas cumplía significancia estadística, ni en los niveles de creatinina, ni nada. Si seguimos avanzando en la tabla 1, acá lo mismo, ya si tenían complicaciones de alto riesgo para cirugía, si tenían cardiomiopatía isquémica o no isquémica, eran todo parecidos en estos grupos, la capacidad funcional. O sea, los pacientes del grupo control con el grupo con dispositivo eran prácticamente lo mismo. Lo único que está mencionado que era un poco distinto es que los pacientes con el dispositivo lograban tener una terapia médica con más IECA que los otros pacientes, y ellos asumieron que era porque la mejoría de la función, por así decirlo, les permitía usar de manera mejor los medicamentos. ¿Entiendes esa parte? Claro. Estos son los resultados a 5 años del estudio COAPT. ¿Ya? Esto es hospitalizaciones por falla cardíaca. Vemos cómo el hazard ratio que les había aumentado a 0,53 se sostiene a 5 años. O sea, esta es una terapia que al menos en este estudio sostiene su efectividad a 5 años, donde tuvieron 447 eventos en 208 pacientes en el grupo control y solo 314 pacientes en 151 pacientes en el grupo del dispositivo. Y también la primera hospitalización por falla cardíaca fue más precoz, ¿no es cierto?, en el grupo de control de terapia médica. Y también se sostienen las diferencias en muerte por cualquier causa, donde se mueren más los pacientes, 67 versus 57%, con significancia estadística de un hazard ratio de 0,7 en el grupo control, y la muerte por cualquier causa o la primera hospitalización por falla cardíaca. Ahora, lo interesante de analizar acá y lo que aporta el seguimiento a 5 años es este gráfico, para mi gusto. Que si se fijan acá, el corte está a 36 meses, 30 y 24 meses. Esto es hospitalización por falla cardíaca y esto es muerte por cualquier causa. Y después de eso las curvas ya no se siguen separando. Ya quiere decir que el impacto de esta terapia es más bien precoz y que después de 3 años ya los grupos mantienen el basal de que ya mejoraron. Eso no quiere decir que las curvas no estén separadas, las curvas siguen separadas, como les mostré anteriormente, simplemente el número de pacientes después de los 3 años que se ve beneficiado ya no se separa tanto. Ahora, ellos también hacen un análisis y dicen que más o menos el 50% de los pacientes después de los 3 años terminan cruzándose. Entonces, obviamente ya las diferencias disminuyeron. Si lo vemos en número, miren la cantidad de outcomes que son positivos para esta terapia. Muerte por cualquier causa, 57% en el grupo del dispositivo versus 67% del grupo control, todo con significancia estadística. Y si lo vemos relacionado a falla cardíaca, las diferencias son aún mayores. Cuando hablamos de muerte o hospitalización por falla cardíaca, 73% en el grupo con dispositivo a 5 años, bueno, son pacientes severamente enfermos, y 91% en el grupo sin dispositivo. Y si agregamos eso, falla cardíaca, los números son aún mayores. Y seguimos con significancia estadística en hospitalización por cualquier causa, ¿no es cierto? Por causa cardiovascular y relacionada a falla cardíaca. Y obviamente los pacientes que no fueron a esta reparación mitral tuvieron que terminar una intervención de esta misma válvula en mayor medida que los otros pacientes. Y todo con significancia estadística, ¿ya?
Y esto de una manera rápida para entender que cuando fueron a ver todos los subgrupos, a ver si había algún subgrupo que se beneficiaba un poquito más en relación al dispositivo, se dieron cuenta que ninguno, o sea, todos se benefician de la misma manera, independiente de la edad del paciente, más de 74 años o menos de 74 años, del sexo, de si tenía cardiomiopatía isquémica o no isquémica, si había tenido resincronización o no, si había estado hospitalizado o si tenía una clase funcional de 1 a 4, era independiente. Y lo mismo pasó si seguimos viendo, ¿no es cierto?, el score STS, el riesgo en todos los pacientes, la intervención fue mejor, independientemente de la fracción de eyección de base y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. O sea, no hay diferencia en subgrupos. Finalmente, en el endpoint de seguridad, y esto me pareció interesante mencionar que nos trae a contraparte el dispositivo, mencionar, y acá la tabla es un poco latera, pero lo que les quería mostrar es que solamente 4 pacientes durante el seguimiento de 5 años, que constan el 1,4% del total de los pacientes, hicieron eventos específicos asociados al dispositivo. Y todos los que lo hicieron en los primeros 30 días y después se mantuvo este número. Así que sabemos que es una terapia, al parecer, muy segura. Y el porcentaje libre de complicaciones total a 5 años fue de 89,2%, o sea, muy alto porcentaje. Bueno, finalmente, y ya para terminar, ¿no es cierto? En el estudio COAP, el uso de la reparación transcatéter borde a borde de la existencia vital secundaria derivó en un menor ratio de hospitalizaciones por falla cardíaca y cualquier causa de muerte que se sostuvo en el seguimiento a 5 años, ¿no es cierto? Esta terapia sostuvo su efectividad en todos los subgrupos analizados, como les mencioné, y también se observaron beneficios en sintomatología evaluada a través de la escala de New York Heart Association. Es un tratamiento seguro con solo 4 pacientes, 1,4% con complicaciones asociadas al dispositivo en un seguimiento a 5 años, y la mayoría de los beneficios se observaron en los primeros 3 años por el crossover que se produce. Eso. Bien, Gustavo, nos parece muy interesante el seguimiento a 5 años de esta técnica que está imponiendo cada día más en una patología así que es de alta mortalidad. Claro. Hay que considerar para los que están escuchando que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca por insuficiencia mitral supera el 50%, ya sea por todas las causas o por causas de insuficiencia cardíaca. ¿Hay alguna relación? ¿Se siguió más el trabajo de los franceses que estaban haciendo? El Mitra FR, después del año yo no vi ninguna publicación del Mitra FR. Ya. El COAP fue el único que siguió. Bueno, este trabajo está, que sí que está auspiciado por Abbott, que es la fábrica que ha instalado en el mundo, probablemente tiene el mayor mercado de MitraClip en el mundo, y que tiene un impacto que habría que verlo también desde el punto de vista costo-beneficio. ¿Viste algún trabajo sobre costo-beneficio? Porque el número de hospitalizaciones, bueno, hay dos cosas que me parecieron relevantes. El número de hospitalizaciones disminuye considerablemente por insuficiencia cardíaca, lo que para los servicios sanitarios es un impacto importante. No se sabe de algún trabajo que esté evolucionando en ese sentido de costo-beneficio. Ya, lo primero, si hay un seguimiento a 2 años del Mitra FR, que de hecho que no, pero si hay un seguimiento a 2 años. El artículo inicial fue 1 año y los resultados son los mismos, ¿no? Esto es una terapia que yo encuentro un poco difícil de evaluar el costo-beneficio porque son muy poquitos los pacientes y un nicho muy chiquitito. Y diferentes realidades también. Claro, y hay diferentes realidades. Y además es una terapia que ha costado que entre, o sea, cuando uno habla con los cardiólogos intervencionistas, siempre están buscando al paciente para poder ponerle el Mitra FR, pero eso llevarlo a un estudio de costo-efectividad, yo creo que faltan años todavía. No encontré estudios de costo-efectividad de esta terapia, aún pareciera ser que de primera, por cómo lo mide, como hazard ratio de 0,5, debiese ser efectiva a nivel de costo-efectividad, pero no encontré análisis específicos de costo-efectividad. Pero digámoslo que este es un grupo de pacientes muy alto en términos de incidencia y de presión en los sistemas sanitarios. Yo me refería al paciente específico que se debería beneficiar en caso del COA, Claro. porque insuficiencia mitral secundaria tenemos montones, pero claro, la que cumple exactamente los criterios de este tamaño del orificio, este ventrículo, esta función, y que además haya resincronizado, le hayan puesto un DAI revascularizado, es un paciente que no es tan... Y algunos operados. Operado, sí, algunos revascularización. Claro. Entonces, es un paciente más chiquitito, a eso me refiero. No a que no exista la insuficiencia mitral secundaria. Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro en qué etapa estamos con respecto a los MitraClip, y te agradezco, Gustavo, tu presentación y nos estaremos viendo en los próximos martes. Gracias.